Bueno, en este ejercicio me dicen, calcule el área sombreada en la figura. Tenga presente que la curva es la gráfica de f de x igual a 3 menos 2x al cubo. ¿Listo? Entonces ya nos dan la gráfica, que sería esta de acá. Y la función es 3 menos 2x al cubo. Esta es el área sombreada que tenemos que calcular. Entonces, bueno, si no saben cómo calcular el área entre dos funciones, ¿sí? Debajo de dos curvas o entre dos curvas, pues lo que vamos a hacer es simplemente utilizar el concepto de la inversa. Entonces, nosotros podemos calcular la función inversa y con esa función calcular el área. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, si nosotros graficamos esto, miren que esto está escalado, ¿sí? La distancia que hay desde acá a acá, entre 0 y 1 o 0 y menos 1, es muchísimo más grande. Entonces, para que quede como más claro, voy a graficar de forma normal, ¿sí? Voy a graficar normal. Entonces, la gráfica más o menos me quedaría así, ¿sí? Esta de verde que tenemos acá. Esta sería la gráfica normal sin escalar, ¿sí? Es decir, las unidades en el eje X son igual de anchas o tienen la misma amplitud en el eje Y, ¿sí? Entonces, bueno, esta función de acá sería la función original, 3 menos 2x al cubo, y la recta y igual a 4 son las que nos demarcan o las que nos limitan el área que vamos a calcular, que sería esta de acá que tengo subrayada en rojo. Entonces, para calcular la función inversa o para graficar la función inversa, recuerden que lo que se hacía era que se trazaba un eje de simetría, que era precisamente y igual a x, y que con ese eje de simetría se utilizaba como un espejo para graficar la función inversa. Entonces, si utilizamos esa recta como un espejo, fíjense que la función inversa nos quedaría más o menos como esta, ¿sí? Entonces, el corte aquí está un poquitico más adelante de 1, entonces aquí estará un poco más adelante de 1, ¿cierto? Aquí en el eje Y se cruza en 3, acá en 3, entonces aquí también se va a cruzar en 3. Entonces, más o menos esta sería la gráfica. Entonces, fíjense que el área que está acá, es exactamente la misma que está acá. Pero ahora ya nos queda el área bajo la curva, ¿sí? Ahora sí ya podemos calcular el área bajo la curva porque ya tenemos esta área que está limitada con el eje y igual a 0, es decir, el eje horizontal y la gráfica de la curva. Entonces, ahora sí ya podemos utilizar eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es calcular la función inversa de esta de acá, ¿sí? De la original. Vamos a calcular la función inversa para luego calcular el área utilizando la fórmula. Entonces, ¿cómo se hace para calcular la función inversa? Lo primero es escribir la función de esta forma que tenemos acá, ¿sí? Entonces, en vez de escribir f de x, recuerden que y es igual a f de x, entonces lo podemos escribir de esta manera, y igual a 3 menos 2x al cubo, ¿sí? Entonces, teniendo esta función de esta forma, vamos a hacer un cambio de variable. Y lo que vamos a hacer es decir que y es igual a x. Entonces, donde tengamos la y, vamos a reemplazar por x. Y donde tengamos la x, vamos a reemplazar por y. Entonces, haciendo el cambio de variable, nos quedaría que x es igual a 3 menos 2y al cubo. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar la y. ¿Listo? Entonces, despejando, nos quedaría, pasando el 3 a restar, nos queda x menos 3 es igual a menos 2y al cubo. Y este menos 2 lo pasamos a dividir, entonces nos queda x menos 3 sobre menos 2. Sin embargo, yo necesito la y, no y al cubo. Entonces sacamos raíz cúbica a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Nos quedaría entonces que y, ¿sí? La raíz cúbica de y al cubo sería y. Nos quedaría y es igual a la raíz cúbica de x menos 3 sobre menos 2. ¿Listo? Esta de acá, lo que acabamos de encontrar acá, es precisamente la función inversa, ¿sí? Entonces, la función inversa es igual a la raíz cúbica de x menos 3 dividido entre menos 2. Bueno, por darle un nombre, le vamos a colocar g de x. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos la función inversa, ahora sí ya podemos utilizar la fórmula del área bajo la curva. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que el área es igual a la integral. Bueno, de hecho esto acá es un valor absoluto. Se utiliza como valor absoluto porque si la función está por debajo de la recta, como en este caso, ¿sí? Lo que se hace es que se le agrega un signo negativo para volverla positiva, porque esta área acá sería negativa, ¿sí? Entonces tenemos que multiplicarla por menos 1 o agregarle un signo para que nos quede positiva porque el área no puede dar negativa. ¿Listo? Bueno,
Entonces, esta sería la fórmula del área, ¿sí? Entonces, es la integral que va entre un valor de x igual a hasta un valor de x igual a b, de g de x que me da la altura de cada... Recuerden que esto más o menos sería como la suma de pequeños rectángulos, ¿sí? Con un diferencial de x acá, y la altura que sería precisamente la que nos da la función. Entonces tenemos la integral que va entre x igual a 3, ¿sí? En nuestro caso sería x igual a 3, hasta x igual a 4 de la función que sería ahora la función inversa, la que acabamos de calcular, que sería esta de azul, y esto por el diferencial de x, ¿no? Bueno, reescribiéndola nos quedaría, entonces el área es igual a la integral que va entre 3 y 4 de la raíz cúbica de x menos 3 sobre menos 2 por el diferencial de x. Lo que vamos a hacer es reescribir esto para que nos quede más fácil de calcular la integral. Entonces, separando la raíz acá, dividiéndola o dejándola para el numerador y el denominador, nos quedaría que en el numerador tenemos la raíz cúbica de x menos 3 y en el denominador sería la raíz cúbica de menos 2, ¿listo? Entonces esto de acá es una constante porque no depende de x, lo sacamos de la integral, ¿sí? Entonces sacándolo de la integral nos quedaría que el área es igual a 1 sobre la raíz cúbica de menos 2 por la integral que va entre 3 y 4 de, y vamos a escribir esto de acá de la forma de potenciación, ¿sí? Como forma de una potencia. Es decir, vamos a escribir la raíz en forma de potencia para que nos quede más fácil integrar. ¿Listo? Entonces nos quedaría x menos 3 elevado a la 1/3. Ahora, aquí tenemos x menos 3 elevado a la 1/3. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una sustitución donde decimos que u es igual a x menos 3. ¿Sí? Como tenemos que u es igual a x menos 3, debemos calcular el diferencial. ¿Sí? Debemos recalcular este diferencial. Porque ahora nuestra variable no va a ser x, sino va a ser u. Entonces, vamos a sacar du de x, ¿cierto? Y eso es igual la derivada de x con respecto, perdón, la derivada de u con respecto a x. Entonces nos quedaría la derivada de x sería 1, ¿sí? Y la derivada de menos 3 pues sería 0. Entonces aquí despejando, entonces pasamos este de x a multiplicar y nos quedaría que du es igual a de x, que es lo que tenemos acá. Es decir, que el diferencial, en este caso, no cambia, ¿listo? No altera la función, no altera la integral, mejor dicho. Bueno, entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. Entonces reemplazando en la integral, nos queda que esto es la integral que va entre 0 y 1. Bueno, la constante sigue siendo igual, ¿no? Entonces va a ser por la integral que va entre 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Entonces aquí hay otra cosa, y es que precisamente los límites sí cambian, porque es que ahora la variable, como les acabo de decir, no va a ser x, sino que ahora es u, ¿sí? Entonces estos límites de acá se tienen que recalcular. Entonces, como tenemos la función acá, u igual a x menos 3, pues simplemente aquí tenemos el límite inferior que sería x1 igual a 3 y el límite superior que sería x2 igual a 4. En esta función reemplazamos y obtenemos así que para u1, es decir, el límite inferior, entonces sería x1, que es 3, menos 3, ¿sí? Menos este 3 de acá, y eso nos da igual a 0. Para u2, reemplazando en esta de acá, en esta función de acá, pues tenemos que u2 es igual a x2, que es 4, menos 3, igual a 1. ¿Listo? Entonces, estos serían ahora los límites de esa integral. Entonces, decimos que x menos 3 ahora es igual a u, y ahora el diferencial de x, que es du. Listo. Ahora sí, entonces lo que hacemos es integrar simplemente esto de acá. Sería la integral de u a la 1/3 es u a la 1/3 más 1 dividido entre 1/3 más 1. Y esto evaluado entre 0 y 1. Listo, ahora vamos a simplificar acá. Vamos a realizar esta suma. Entonces sería 1/3 más 1. Eso nos da 4/3. ¿Sí? 1/3 más 3/3. Reescribiendo este 1, entonces nos quedaría 1/3 más 3/3, que eso es 4/3. Entonces, reescribiendo nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Y ahora acá vamos a hacer el producto de extremos y producto de medios, ¿sí? Entonces, para no dejar este 4/3 así, lo que hacemos es el producto de extremos, nos quedaría 1 por 3, que sería este 3 que tenemos acá, y ahora el producto de medios, que sería 1 por 4,
y eso nos da este 4 que tenemos acá. Entonces nos queda ahora al evaluar, recuerden que evaluamos en U, entonces nos quedaría la función que se obtuvo evaluada en 1, nos quedaría 1 elevado a la 4 tercios menos, y ahora la función evaluada en 0, que es el límite inferior, pues nos daría 0 a la 4 tercios. Entonces 1 a la 4 tercios nos sigue dando 1, y 0 a la 4 tercios pues sería 0. Entonces simplemente nos quedaría este término de acá, multiplicado por 1, que nos da lo mismo. Entonces eso sería 1 sobre la raíz cúbica menos 2 por 3 cuartos, aproximadamente, menos 0.595. Pero recuerden que dijimos aquí arriba que esa integral es un valor absoluto porque es un área, ¿sí? Además, aquí abajo, como vimos que está debajo, quiere decir que esa área nos iba a dar negativa. Por lo tanto, tenemos que multiplicarla por menos 1. Es decir, que multiplicamos este valor de acá por menos 1 y eso nos daría 0.595 unidades cuadradas porque es un área, ¿no? Y esta sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Listo?